sí cambian a veces el sabor. Cuando ustedes noten algo raro en las bebidas, compañeras y compañeros, realmente mejor no se lo tomen. Esa insistencia además de un amigo, del bartender, tómate esta, me quedó muy bien, aguas. Esas cosas quizá ya de sospecha pudieran empezar a considerar. ¿Y qué va a pasar? El objetivo que se busca con la droga en cuestión es producir desinhibición en la víctima y por lo tanto facilitará la agresión, mientras que los confusos síntomas que provoca dificultarán más aún el diagnóstico clínico. Vamos a ver que hay dos grandes rangos donde etiquetar a nuestros pacientes con sumisión clínica, dependiendo justamente de estas manifestaciones. Y a veces nos quedamos cortos porque nos vamos nada más por lo evidente, como les comentaba, y no vemos más allá de qué pudo haber causado esta conducta o este comportamiento. Y vean, este es un mapita justamente de este artículo que encontramos, donde no se va a ver obviamente ni que tuvieran vista de telescopio, pero la realidad es que habla, y vamos a ver más adelante, de las drogas más utilizadas en algunos países. Vamos a ver que, por ejemplo, en general el etanol es la droga más utilizada, o el fármaco, o el compuesto más comúnmente utilizado para fines de sumisión. Pero vamos a encontrar otros como los cannabinoides, vamos a encontrar también, por ejemplo, la ketamina. En España se han visto muchos casos, por ejemplo, asociados a la misma. Entonces, no es, lamentablemente, a veces una sustancia en la que puede ser. Puede ser a veces incluso, como decíamos, la combinación de múltiples. Vean, en Estados Unidos, ¿qué es común? El alcohol, la tetrahidrosolina, que son gotas oftálmicas que si las toman puede ser peligroso, las sales de baño, las cannabinoides, anfetaminas, cocaína y clonazepam, benzodiazepinas muy importantes. Canadá, etanol, cannabinoides, anfetaminas, éxtasis, ácido el gamma hidroxibutírico, muy importante, este es de los más importantes, vamos a ver más adelante. España, cocaína, benzoacepinas, codeína, anfetaminas, alcohol, cannabinoides. Reino Unido, etanol, cannabis, cocaína, las metanfetaminas también, otra vez benzoacepinas, GHB, son de los más importantes. Y otros, por ejemplo, podemos encontrar a veces ketamina, escopolamina, analgésicos, ketiapina, cloroformo, también, por ejemplo, los antihistamínicos pueden llegar a encontrarse, otros opiáceos también se pueden llegar a encontrar. Obviamente, si yo hubiera detallado cada uno, bueno, creo que estaríamos saliendo aquí a las 5 de la tarde, el doctor Abraham ya no participaría más adelante. Pero la realidad es que vamos a hablar de los más importantes. El etanol es el depresor del sistema nervioso central más común utilizado en los ataques sexualmente facilitados por drogas. ¿Y qué sucede con el alcohol? Pues ustedes ya lo han vivido, lo hemos vivido obviamente en un riesgo, una proporción menor. Nos vamos a cantar, nos vamos a pensar que somos Luis Miguel, y la realidad es que puede afectar como tal el juicio, reducir la inhibición y en grandes cantidades puede causar la pérdida de control físico y el estado de alerta. Entonces es muy importante que mientras va aumentando el grado de alcohol en nuestra sangre, obviamente los efectos son severos, hasta que incluso deteriora el estado de despierto, pero eso es muy importante. A mí me gusta platicarlo con mis residentes que aquí están presentes, por cierto. Me da gusto, es muy importante hablar de que el alcohol puede provocar depresión del sistema nervioso central. Entonces un paciente con una alcoholemia severa puede provocar incluso la muerte. Para esos que dicen, está borracho, hay que esperar a que se le baje la peda, pero ese paciente ya no responde a estímulos o tiene pérdida de control de la vía aérea, de protección de la vía aérea, aguas. Ese paciente con una alcoholemia profunda, y eso empezamos a verlo aquí justamente en este abordaje de la solución química, no se confía. El paciente con alcoholemia severa puede llegar a la muerte. Y bueno, este es otro artículo, vean nada más, el etanol y otras drogas encontradas en las mujeres que han sufrido de ¿qué? De asalto sexual, para que vean que se combina mucho. Vean, de los 264 pacientes que incluyeron en este estudio, se detectó que el etanol y otras drogas en el 59% de las pacientes. De 50 pacientes que tuvieron esta situación, de los 155, 50 pacientes, el 19%, dieron positivo para drogas distintas al etanol y se encontraron además benzoazepinas o drogas similares a las benzoazepinas en 31, estimulantes centrales en 14, cannabinoides en 13 y opioides en 1. Entonces vean cómo buscan combinar, potencializarse entre estos fármacos o medicamentos o drogas para precisamente lograr un efecto inhibidor como tal supresor. Y bueno, también entre los 120 pacientes analizados con etanol dentro de las 2 horas posteriores al asalto, 102 dieron positivo. La mediana de concentración de alcohol en la sangre en el momento de la agresión fue de 1.87 gramos por litro, y los pacientes que dieron positivo para etanol informaron con mayor frecuencia que habían sido agredidos en un lugar público y con una agresión extraña. Les comentaba, lamentablemente uno va a divertirse, uno va esperando situaciones diferentes y somos vulnerables a estas agresiones. Los efectos clínicos de la intoxicación por etanol incluyen deterioro del juicio, falta de coordinación, cambios en el comportamiento, ataxia, ralentización cognitiva, bradipsidia, podría decirse, deterioro de la memoria, náuseas, vómito, diplopía y letal. Y dependiendo de la tolerancia preexistente de una persona, la depresión respiratoria, el coma y la muerte pueden ocurrir en qué niveles, pregunta Masquinosa, 300 a 400 miligramos por decilitro, muy importante. ¿Cierto? Obviamente, aunque no tenga esas concentraciones, si a eso le suma un efecto de una benzoacetina, a lo mejor no llega.
a este efecto, pero ya empieza a tener depresión del sistema nervioso central por esta combinación como tal de los efectos. Se requieren concentraciones significativamente más bajas de etanol para incapacitar o aumentar la susceptibilidad de agresión sexual en una víctima de una complexión más pequeña o una persona que ingiere voluntariamente o sin querer drogas con efectos sedantes o psicotrópicos. Entonces, a veces no nos enfrentamos a un solo enemigo, nos enfrentamos a varios, la combinación, y eso hace más difícil el abordaje. Y bueno, ¿cuál sería entonces clave para los residentes, para los médicos en formación, para los compañeros de enfermería? La clave que vamos a encontrar en este paciente, pues un toxínome hipnótico sedante, porque el paciente tiene disminución del estado de despierto, obviamente que puede llegar hasta el coma. Incluso, otro artículo más, hallazgos toxicológicos en 1000 casos de droga de asalto sospechado que es asociado justamente a un ataque sexual. Y bueno, vamos a ver que aquí se vio que combinaban con alcohol cannabinoides, anfetaminas o metanfetaminas, cocaína, difenhidramina, clonazepam, citalopram, lorazepam, diazepam, GHB, fluoxetina, diazepam. Todos estos son muy importantes, hay que suponer que están a veces combinados en nuestros pacientes. Vamos a hablar ahora de las benzoazepinas. Como sabemos ya, las benzoazepinas son una clase de fármacos que se unen a sitios específicos donde en el sistema GABA, ¿no? Los que están mediados por ese ácido GABA aminobutírico en el sistema nervioso central. Sabemos que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Y que hacemos, ¿qué pasa? Va a prolongar como tal la hiperpolarización de la célula y va a disminuir la transmisión sináptica, produciendo así sus propiedades sedantes como tal. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el que se ha utilizado, se ha asociado más justamente a estas drogas de sumisión? Los conocidos como Rufis, que ese es flunitrazepam, que es la benzodiazepina más comúnmente utilizada en los asaltos sexuales facilitados por drogas. ¿Qué pasa? Lamentablemente, bueno, es insípido, inodoro y se disuelve en líquido. El problema de que se disuelva en líquido es que en cualquier bebida se los pueden administrar. Va a provocar amnesia anterógrada tan pronto como 15 minutos después de la administración oral. Y bueno, otras benzoazepinas se pueden encontrar en forma de tabletas, cápsulas y también en inyectables. ¿Qué va a pasar? Va a inducir confusión, alteración del pensamiento y pérdida de memoria, somnolencia como tal, fatiga y alteraciones de la coordinación y mareos. Entonces, puede haber incluso depresión del sistema nervioso central. Ustedes lo van a ver, pues está bien la frecuencia, está bien la TEA, no está con repercusión, aguas, ¿no? Puede llegar a haber depresión importante y ya después de depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, hipotermia, que es igual a ¿qué? El famoso toxínome hipnótico sedante. Entonces, juntan alcohol con benzoazepina, muy posiblemente tengan esto, ¿no? Incluso ustedes lo habrán visto en intentos suicidas, ¿no? Muchos intentos suicidas son con la combinación justamente de estos y el paciente llega en estas condiciones. Bueno, ahora tenemos el GHB. ¿Qué es el GHB? Es el ácido gamma hidroxibutírico. Este como tal se produjo principalmente con el objeto de actuar como agente anestésico y para dormir, pero más tarde lamentablemente también fue utilizado por los fisicoculturistas en el crecimiento muscular. Les daba mucha energía, los estimulaba a tratar de hacer las cosas todavía más y mejor. Para activar su efecto farmacológico, ¿qué va a pasar con esta droga? Va a estimular los receptores GABA a la nivel de la subunidad beta en el cerebro. Varios estudios han asociado que el neurotransmisor glutamato se produce con los receptores del GHB en regiones específicas del cerebro. Entonces, el glutamato, que sabemos que es instintivo, pues obviamente va a estimular de forma inicial al paciente. A interactuar con los receptores, decíamos, también produce la secreción de dopamina en cantidad moderada y en mayores cantidades todavía aumenta más la dopamina y favorece el efecto sedante. Sabemos que la dopamina, ¿a qué se asocia? Esos circuitos de recompensa, ¿no? Sabemos que tenemos felices, a veces estamos felices porque tenemos esa dopamina en niveles aumentados. Y estas son todas las presentaciones en las que se ha llegado a encontrar el ácido gamma hidroxibutírico. Vean, algunas se ha asociado también a que aumenta el líbido y por eso muchas veces piensan que es una especie de afrodisíaco. No es que sea un afrodisíaco, simplemente está dando el efecto de que, bueno, yo puedo con todo y estoy feliz y bueno, esas situaciones que se asocian. No tiene un color o olor específico, pero tiene un sabor salado o jabonoso notable que puede ocultarse cuando se toma en combinación con alcohol o con marihuana. Entonces no tiene olor o sabor, pero ¿qué creen? No tiene un sabor salado, pero si le ponen alcohol, lamentablemente se va a disimular este sabor y está disponible en el mercado tanto en forma de polvo como en forma líquida. Entonces es mucho más, lamentablemente, diversa la forma en que lo pueden ellos poner en las bebidas. ¿Qué va a pasar? Va a inducir la sedación y la anestesia y tiene una curva dosis-respuesta generalmente empinada con una alta variabilidad interindividual, que significa que cada paciente puede responder de forma muy diversa a esta droga y puede provocar la pérdida de control físico, la conciencia, también aumenta el deseo sexual, reduce las desinhibiciones y induce la pérdida de memoria, somnolencia y mareo. Entonces vean cómo los síntomas lamentablemente a veces se van
apareciendo en unas cosas como las dosis. Bueno, en el tratamiento de la amnesia con una dosis de 50 miligramos por kilogramo, como analgésico de 10 a 20 miligramos por kilogramo, y las dosis superiores a 50 miligramos por kilogramo son las tóxicas, mientras que las dosis de 4 gramos más arriba de estas son letales. Entonces, aguas con esta condición, porque si el paciente lamentablemente tiene una dosis letal, será un paciente mucho más crítico en este contexto. El problema del GHB es que se va a metabolizar muy rápido, con una vida media que va a variar entre 20 minutos y 1 hora. Por eso es de los que lamentablemente casi nunca se encuentra y además no están los perfiles toxicológicos para poderlo identificar como tal. También nos va a dar en la intoxicación más profunda o en las dosis mayores un toxíndrome hipnótico sedante. Y bueno, estas son todas las manifestaciones clínicas que se han asociado justamente a este artículo. Bueno, se fue al revés de la imagen, un artículo justamente en España que nos ven las manifestaciones, sobre todo sistema nervioso central, gran cefalea, sensación de estabilidad, convulsiones, desorientación, alteración del lenguaje. Nos va a hacer diagnóstico diferencial con los pacientes con un simpático mimético, que ellos llegan todo lo contrario, llegan obviamente con hipertermia, ¿no? Y los efectos de acuerdo a la dosis, correlacionados sobre todo, vean dosis altas que ya se acercan quizá a la dosis tóxica o letal, que es de 4 gramos, dosis de 3 gramos de crisis convulsivas, delirio y coma. Notar aguas con esos pacientes, que tal se le pasó la bomba al agresor, entonces puede ser que esa paciente o ese paciente llegue en condiciones de riesgo. Un paciente que va a llegar con un coma, pues obviamente va a tener un compromiso en la guerra, va a exigir obviamente un manejo, va a exigir un soporte hemodinámico, anticomerciales, obviamente si el paciente está presentando crisis convulsivas. Vamos a hablar ahora del cannabinoides. Bueno, el cannabis va a producir una planta, la cannabis sativa, de la que se distingue de la cannabis sativa y su especie índica. Esta es la más importante, la subespecie índica, que contiene una mayor concentración de cannabinoides, y los que se han aislado más de 70 compuestos diferentes que difieren según la variedad del origen del trigo. ¿Cuál es el producto más psicoactivo más importante? El delta 9 tetra hidrocannabinol. Y esa concentración va a determinar como tal la potencia de estos efectos asociados al cannabis. Ahora, pues ya saben que no le pierden, ¿verdad? Estos que les dedican a estos negocios de las drogas, ya hicieron también que cannabinoides sintéticos, que son mezclas de sustancias naturales, llamadas algunas veces como spice, como también K2. Entonces llegan a ver algunas veces en el paciente este tipo de envolturas. ¿Por qué les pongo las imágenes? Bueno, si en algún momento el paciente a lo mejor lo consume de forma voluntaria, y vamos a ver que el hecho de que lo consuma voluntaria no está diciendo violento, eso es muy importante. El problema es que se van a aprovechar de ese consumo y obviamente pueden suceder las agresiones sexuales. Si ustedes encuentran a lo mejor en la ropa del paciente este tipo de envoltorios, ya van a ser o lo van a asociar a los cannabinoides. Okay. A veces me quiere y a veces no. Se puede hacer. Bueno, este es el mecanismo de acción de los cannabinoides. Van a favorecer que haya recaptura de ciertos neurotransmisores excitatorios en algún momento, que van a también a favorecerse a circuito de recompensa con la dopamina. Y bueno, ¿cuáles son los efectos clínicos que vamos a encontrar para los que crean que la marihuana o los asociados a los cannabinoides no tienen ninguna repercusión clínica? Porque me ha tocado ver en urgencias ahí, sobre todo en marihuana, que llegan más que en el MIPS. Y dicen, se le pasó el cannabinoide, lo dejan ahí sentadito al señor todo ansioso y todo eso. Aguas, no hay intoxicaciones severas por estos y no hay que confiarse. ¿Qué van a tener los pacientes? Taquicardia, hipertensión, hipertermia, diaforesis, midriasis, hiperreflexia, ansiedad, convulsiones, e incluso en intoxicaciones graves, delirio, agitación como tal psicomotriz e hipertermia otra vez. Entonces, aguas, ahora ya cambiamos, ahora ya no va a ser un toxíndrome hipnótico sedante, ahora vamos a encontrar la otra variante clínica de los pacientes que llegan con consumición, que va a ser el toxíndrome simpático mimético. Sobre todo los cannabinoides sintéticos, aguas, porque lamentablemente su uso se ha diversificado cada día más, y ya las bolsitas, las envolturas podrían ser muy visualmente atractivas. Vean, de acuerdo a la dosis que vamos a encontrar, bueno, dosis pequeñas lo que buscan, ¿no? los toxicómanos, la euforia, la risa, la pérdida de la percepción del tiempo, alteraciones también en la percepción de los colores o sonidos, bienestar, relajación, pero ya en dosis mayores obviamente va desde una marcada distorsión temporal, auditiva y visual, pero a veces ya llega a la paranoia. Los pacientes tienen delirios o ideas de persecución muchas veces, y aguas con estas condiciones porque pueden estar obviamente como muy agresivos, ¿no? Con el personal además médico. Dosis muy elevadas, crisis de pánico, decíamos delirio, psicosis, depresión, obviamente alteraciones de estado despierto, incluso al estado de coma profundo, a veces llegan a presentar dolor torácico e hipertensión.
Otro de los recientes agentes de sumisión son las famosas sales de baño, no sé si los han escuchado, pero su nombre técnico, ¿cuáles son? Las catinonas sintéticas. Estas sales de baño es una nueva ola que está surgiendo en la comunidad en general y en grupo. No sé si han escuchado ustedes de lo que son los raves. Los raves son fiestas mucho de origen, no es porque los mexicanos no las tengamos, pero aquí se llaman jaripeos, no es cierto. Allá en Estados Unidos o en Europa los raves son lugares donde confluyen, juegan jóvenes y a veces están jóvenes y se dedican obviamente a disfrutar de la música, pero muchas veces con la influencia de este tipo de drogas. Y entran ahí, por ejemplo, las sales de baño. Entonces, son comúnmente la modificación sintética del alcaloide natural, que es la cantinona que se puede extraer de las hojas de la Cata edulis. Ese es de donde se van a extraer estas sales de baño. Y van a tener efectos similares a las anfetaminas y a la cocaína como tal. Y bueno, muy importante que van a mejorar, la activación sináptica de las aminas nucleogénicas. ¿Cuáles son las aminas? Fácil pregunta, ¿no? La norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Ya sea inhibiendo su recaptura o estimulando su liberación de las vesículas de almacenamiento. Muy importante ese efecto. ¿Qué vamos a pasar? Bueno, van a ser sensaciones psicodélicas las que los usuarios pueden referir, que incluyen sensación de bienestar, sensación de introspección también, imágenes con los ojos cerrados y además obviamente mayor apreciación de la música. Por eso muchos de los genios musicales dicen que está justificado el uso de este tipo de drogas. La verdad es que a veces se quedan en el viaje, ¿no? Y bueno, los efectos en el cuerpo incluyen también aumento de la presión arterial, visión borrosa, deshidratación, náuseas, vómito, pupilas dilatadas y taquicardia. Además, obviamente, si tiene efectos cardiovasculares, se asocian a esas aminas que pueden tener alteraciones en la locomoción y además efectos anoréxicos que se observan como tal a estos fármacos o estas drogas. Y bueno, ¿qué toxínome nos van a dar estos pacientes que tienen una ingesta de las sales de baño? Pues un toxínome simpático mimético que va a incluir, obviamente, ya lo platicamos, taquicardia, diaforesis, miriasis, hipertensión, puede haber paranoia, agitación, encefalopatía, automutilación, convulsiones, hipertermia, radiomiólisis y lesión de la luna. Imagínense que le llega un paciente de estos famosos reyes, una versión mexicana, por supuesto, y le llega, todo agresivo, portándose, peleándose con el personal médico. ¿Qué le van a hacer a ese paciente? Es el paciente que a veces nos cae gordo, ¿no? Y en vez de pensar que a lo mejor está ya sometido a un efecto mayor al que estaba buscando, pues realmente tenemos que hacer un abordaje bien integral y lejos de prejuicios, por favor. Luego siguen las metanfetaminas, que tienen varios nombres, como la MDMA, de acuerdo a sus iniciales, también se conoce como éxtasis, la E también se le conoce, la hot drug, que se asocia a droga del abrazo, o Molly, también se le encuentra en la cultura anglosajona, y es también en los raves, es muy popular también en los clubes, en el club normalmente se vende en forma de pequeñas tabletas o cápsulas de diferentes colores. Se puede tanto inhalar como fumar o como tomar, igual en estas tabletitas. A veces nos ha tocado, ¿no?, que llega el paciente a choque, se le cae una bolsita ahí de la que trae choque y vemos sustancias media raras, ¿no? Bueno, es importante, si ustedes observan esa condición y el cuadro clínico puede ser congruente, pueden ya hacer una sesión más fácil del diagnóstico en la que el paciente está como tal experimentado. Y bueno, las metanfetaminas se transportan a la unión neuromuscular actuando sobre el transportador de serotonina. Va a bloquear el transporte de monoamina vesicular, lo que favorece que evita la recaptura de estos neurotransmisores y van a ser niveles más altos de la serotonina, de la norepinefrina y de la dopamina, y también estimula su emisión al invertir sus transportadores específicos a través de la fosforilación. Entonces, todos estos neurotransmisores tienen un efecto potencializado porque duran más tiempo actuando a nivel sináptico. Y bueno, ¿qué van a tener estos pacientes? Van a tener euforia, sensación de bienestar y aceptación, alucinaciones, confusión, aumento de la temperatura corporal, mialgias, pérdida de la percepción del tiempo y fatiga. Entonces, realmente es a veces inespecífico y será difícil de evitar, sobre todo porque los síntomas se van a aparecer muchas veces. Sin embargo, sí he encontrado, de acuerdo al consumo de intoxicación severa por metanfetaminas, puede haber repercusión clínica mucho más importante, de forma más rápida que con otras drogas. Por ejemplo, los pacientes pueden proceder más fácilmente que a la radiomiólisis, que es una complicación muy importante, que termine de desencadenar en una lesión renal aguda. Los pacientes además van a tener hipertermia maligna, que puede hacer que tengan ya trastornos electrolitos, como por ejemplo la hiponatremia, muy importante. Y además, obviamente, el paciente puede llegar a presentar por esos cambios importantes, rápidos en el sodio, un edema cerebral asociado. Entonces, vean, no es fácil, no es sencillo lo que vamos a encontrar, y a veces, obviamente, como médicos de urgencias, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? Saber si el paciente tuvo una sumisión clínica, pues tenemos que a veces considerarla, pero ¿qué? Vamos a tener que tratarlo médico, lo que ponga en riesgo la vida de forma inicial. Y también se integra, como les comentaba, este toxínome simpático mimético. Y la ketamina, bueno, es un anestésico general disociativo con efectos sobre el nivel de la conciencia y el inconsciente.
provoca sensaciones psíquicas intensas y estados ilusorios durante la anestesia y el despertar. Ustedes han visto los pacientes con ketamina, ¿no? Le pueden preguntar lo que sea y tal vez se les diga las verdades que no esperaban. Entonces, ese estado disociativo es el que obviamente buscan a veces los agresores para que el paciente, además de que no recuerde, pueda ser de alguna forma muy dócil a la manipulación. Entonces, la vía que puede administrarse es IM, intravenosa, vía oral o fumada. ¿Qué pasa con esto? A veces desecan, van a hacer que se evapore y se va a quedar nada más como una especie de polvito. Este polvito ya lo pueden convertir en que sea administrado de vía oral o vía fumada incluso. Los efectos adversos por la ketamina incluyen el delirium, la amnesia, alteraciones en la memoria. ¿Qué es lo que quieren los agresores? Que no se acuerde quién fue, que no se acuerde dónde fue. Eso es lo que busca la solución clínica. Que sean recuperadores o que no pongan resistencia, pero que además no se acuerden. Hipertermia, alteraciones en funciones motoras, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertonía, hipertensión, además de que otros efectos se asocian a sueños o visiones. A lo mejor van a pensar que fue el mejor sueño, la verdad es que no lo pueden delimitar lo que pasó realmente y puede estar ahí como tal en la agresión sexual. Y bueno, la ketamina puede ser ingerida, como decía, oral, nasal o como líquido, y en los clubes, como decía, se deseca y se fuma en combinación con marihuana o tabaco. También se puede disolver en los líquidos. Y este es un pequeño cuadrito que resume las que se han encontrado como las drogas justamente asociadas al ataque sexual, a la violación, que hemos encontrado más frecuentes y que ya platicábamos, incluso de acuerdo al tiempo. Se busca también que es un efecto rápido, incluso cuando les digan, o vean ustedes en un bar, que luego lo digo a una persona, le dieron algo y luego se puso alegre, empezó a hacer algunas cosas asociadas a desinhibición, con amigos o compañeros o conocidos, tengan cuidado, porque esa condición podría ser quizá que les pusieron alguna droga de sumisión que hizo que fuera muy rápido el efecto que se esperaría quizá después con poco alcohol que haya ingerido. El reto diagnóstico, eso es lo que nos toca lamentablemente a nosotros como médicos de urgencias. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el primer paso de nosotros? El primer paso es identificar la situación o contexto clínico de una posible sumisión química. El segundo paso, ¿cuál va a ser? Delimitar el perfil clínico del paciente buscando integrar algún síndrome muy importante. Y bueno, el tercer paso, la toma de paraclínicos para buscar complicaciones y confirmar sospecha diagnóstica. Obviamente todo esto del método diagnóstico va involucrado ya, vamos a ver más adelante que primero ya hemos dado el ABCD de acuerdo a las características, pero ya específicamente hablando de las drogas de sumisión química, tenemos estos pasos que yo me dediqué a formular para ustedes para que sea mucho más fácil considerar a este paciente. Vamos a hablar del primer paso como tal. ¿Cuál es el primer paso? Hemos identificado una situación o contexto clínico de una posible sumisión química. ¿Qué va a suceder? Pues justamente, ¿cómo lo vamos a sospechar? De un paciente que venga a lo mejor de una fiesta, de un paciente que a lo mejor no sepa qué le pasó. Algunos pacientes, afortunadamente, como el tiempo de acción de la droga es corto, a veces ya llegan con mejorar el estado neurológico. Entonces, ese paciente que ya a lo mejor tiene poco a poco recuperar el estado de alerta, preguntarle, ¿te acuerdas qué pasó? Si no te acuerdas qué pasó, eso ya es una situación de un foco rojo. Si no recuerdas todo lo que hiciste, van a decir que mi borrachera siempre pasa bien. No, pero tiene que ser voluntario de alguna forma y obviamente, aunque sea involuntario o voluntario, siempre va a haber un riesgo como tal de sumisión clínica. Estoy tratando de hablar fuerte de todas formas. Entonces, es muy importante, por supuesto, saberlo. También nos ha pasado que personal paramédico que encuentran a nuestros pacientes, ¿cómo? Los encuentra a veces en vía pública, los encuentra fuera de los bares, los encuentra fuera de las fiestas. Entonces ese paciente que diga al personal paramédico, lo encontramos tirado, no sabemos ni qué le pasó, y a lo mejor viene con ¿qué? Con aliento etílico. Antes de hacer sus juicios, por favor, si es un borrachazo más, consideren que la posibilidad de que sea a lo mejor un riesgo, un contexto en que haya sufrido una sumisión química con repercusión mayor, como ya decíamos, más severa. El segundo paso es delimitar el perfil clínico del paciente, buscar la integrar algún toxínodo. Ya platicamos, ¿no? El toxínodo simpático hormético y el hipnótico sedante son los que vamos a encontrar más frecuentemente y puede a veces tener fluctuaciones en el estado neurológico. Es muy importante. De acuerdo a la biodisponibilidad de la droga, a lo mejor está de repente agitada y a lo mejor de repente vuelve a tener el estado despierto. Eso llega a suceder. Tampoco se casen tan fácilmente con el estado neurológico del paciente. ¿Qué va a tener el simpático mimético? Taquicardia, hipertensión, hipertermia, diaforesis, ya lo platicamos. Ansiedad, convulsiones y en el peor de los casos incluso esta hipertermia que a veces es maligna y difícil de controlar. El hipnótico sedante, depresión del sistema nervioso central con signos vitales conservados y puede ocurrir depresión respiratoria, taquicardia, hipotensión, hipotermia, toxicidad asociada ya sea con alcohol o con otras sustancias. Vean nada más cómo son puntos encontrados, ¿no? Desde un paciente que está agitado, obviamente con convulsiones, ya después de deterioro de estado despierto, si está muy severo, obviamente simpático-mético, si ya es una intoxicación, una dosis severa, pues también va a estar con deterioro de estado despierto, o sea, aguas con esa condición. Y ya el hipnótico sedante, pues obviamente estas condiciones son las que vamos a encontrar. No podemos olvidar, por favor, también
una exploración física completa, porque es en ánimo de ver rápido al paciente, se nos olvida que los detalles que pudiéramos dar desde la situación del toxíndrome, integrarlo bien por todos los elementos que lo conforman, pero también de valorar si el paciente sufrió un ataque sexual, que quizás a veces es una buena servicio de urgencia, nos cuesta trabajo tomar la decisión de qué paciente lo vamos a explorar y qué paciente no. Fíjense, algo muy importante es las definiciones. Quiero que revisemos las definiciones. ¿Cuál es una lesión sexual? Se refiere a cualquier tipo de contacto físico sin el consentimiento legal o apropiado como tal, y la violación se va a generar, a definir como tal, como una lesión sexual que va a involucrar penetración genital, anal u oral. Entonces, nosotros tenemos que ver datos indirectos de que el paciente haya tal vez sufrido una violación. Ojo, no somos peritos forenses, y ahí es donde nuestra alimentación del servicio de urgencias va a llegar, pero por lo menos hacer una sospecha y además hacer que la notificación correspondiente al Ministerio Público, al área jurídica adecuada, pues obviamente es lo que sí nos va a corresponder. Y bueno, en este paciente, ¿qué va a pasar? Vamos a integrar como tal, vamos a interrogar por dolor en área genital o rectal, obviamente si el estado neurológico lo puede permitir. Y para una exploración asociada a la situación médico-legal se requiere consentimiento previo del paciente o familiar responsable. Esto sobre todo cuando llegó ya el perito. El perito, para hacer el examen más detallado, que incluso es a veces microscópico, buscar muestras, restos biológicos del posible agresor, eso lo vamos a hacer nosotros como médicos de urgencias. Pero si ya lo va a hacer un perito, si ya tiene un familiar responsable, si el paciente lo puede ya determinar, el paciente tiene que autorizar obviamente esta exploración, porque a veces ha sucedido que no autorizan y además ya el paciente se puede quejar de la agresión ya en el servicio de urgencias. Lo que sí podemos hacer con urgencias, una exploración, por lo menos a la inspección, determinarla, que buscar datos de trauma, ¿no? Las lesiones pueden ocurrir con rasguños, laceraciones, incisiones, abrasiones, contusiones, lesiones por succión y marcas o mordeduras o incluso cuerpos extraños. Entonces es muy importante que ustedes digan, a ver, esta paciente no supo ni qué le pasó, llegué con un hipnótico sedante, vamos a revisar. Encontré deformaciones en área pélvica, laceraciones. Esa situación tiene alta posibilidad de que incluso haya sido una agresión, una violación como tal. Y bueno, el tercer paso, ¿cuál sería? La toma de paraclínicos para buscar complicaciones y confirmar sospecha diagnóstica. Y de ahí, bueno, pues ya tenemos nuestra amplia gama de paraclínicos, que algunos serán más relevantes, otros no. Obviamente, las complicaciones iniciales, las complicaciones a veces no se ven al inicio, y la radiogénesis a veces tarda en reflejarse la elevación de la creatinina sinasa con su lesión no aguda cuando a veces la provoque. El sodio, ¿en qué caso sería justamente importante cuando sospechamos de que de anfetaminas, de metanfetaminas? Las PFH no tendrían que estar elevadas de forma inicial necesariamente en el abordaje de urgencias. Y muy importante a veces ver ya las complicaciones, por ejemplo, el monitoreo cardíaco continuo, la toma de un electrocardiograma por las arritmias que pudiera presentar el paciente. Esto, sin duda alguna, el examen general de una, vamos a ver más adelante, sí toma mucha trascendencia para a veces encontrar al culpable de la sumisión química. La tal de cráneo, ¿para qué quisiéramos encontrar o hacer un ataque de cráneo? Pues el paciente que no sabemos ni nada que le pasó, un diagnóstico diferencial, ¿cuál va a ser siempre? Pues solamente el trauma craneoencefálico. Y la tomografía de forma inicial será importante para descartar, obviamente, este diagnóstico. El problema es que muchas veces le hacemos TAC, sale normal, le tomamos paraclínicos, salen normales, y ya, hasta ahí sí nos sacaron los diagnósticos. Ya no sabemos qué más, o nada más decimos que es una intoxicación etílica y puede ser algo mucho más severo, ¿no? Entonces, en esta condición, la pregunta y la reflexión que yo le dejo a los compañeros que están aquí administrativos, doctor Juan Ramón, es, contamos en nuestros hospitales con la herramienta diagnóstica ideal para identificar las sustancias químicas de sumisión utilizadas. Y yo creo que esa es la gran limitación que también enfrentamos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? No tenemos muchas veces que los llamados perfiles toxicológicos. ¿Aquí tiene perfiles toxicológicos en la general Tulancingo? Bueno, aquí trabaja, ¿no sabemos? ¿Sí tienen perfiles toxicológicos? Bueno, ya pídanlo para Reyes, a lo mejor sí. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Tenemos los suficientes elementos para poder hacer un abordaje y poder identificar las sustancias de sumisión? Ese es el reto. Esto, bueno, no se ve tan bien, pero es una foto de un perfil toxicológico que solicitamos ahí en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ojo, no lo hacen en el Hospital General de Valbuena, que yo creo que por la cantidad de pacientes que a veces tenemos, el volumen de pacientes que se hace, pues la realidad es que deberíamos entenderlo, pero tenemos una alternativa. ¿Cuál es la alternativa de nuestros pacientes que tienen esta condición? Podemos solicitarlo aquí al Centro de Especialización Toxicológica Venustiano Carranza, que no está tan lejos de Valbuena, y vean las sustancias que analiza. Aquí abajo se ven algunas, las drogas de abuso, cocaínas, tienen también las benzoazepinas, la alcoluria, por ejemplo, el cannabis, los barbitúricos, anfetaminas y opiáceos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos afortunadamente una alternativa, pero mientras más rápido mejor, que me ha tocado ver lamentablemente en la práctica de todos los días de urgencias. Y primero nos vamos por lo común, lo que decíamos, ¿no? Pues TAC de cráneo, ¿no? Pues que si hipoglucemia, que si tiene trastorno electrolítico, y en ese dudar de no sabemos qué le pasó, creemos saber qué le pasó, dejamos el perfil toxicológico, la toma del mismo para el final. Ay, es que salió bien la TAC de cráneo, ay, es que todo salió bien, sí lo tuvimos que intubar, pero pues estaba deteriorado, ¿qué tendrá?
Y ya pasaron más de 2, 3, 4, 5, 6 horas y hasta después que se les ocurre, vamos a hacer un perfil toxicológico. En ese momento es cuando se decide. Y el tiempo para identificar al agente químico de la sumisión es clave. El tiempo es muy importante, no podemos perder tiempo. Y bueno, ¿qué les digo de mi querido Instituto Mexicano de Seguro Social? Que no me puedo quejar, no es por morder la mano que me alimenta, porque me paga un buen aguinaldo, pero ahí ni siquiera tenemos el llamado perfil toxicológico. Lamentablemente ahí yo he dicho, oiga jefe, y si lo mandamos a algún lado, pues no sabemos a veces ni a dónde se puede llegar a mandar este perfil toxicológico. Y bueno, en general el perfil toxicológico se deben de recolectar al menos 100 mililitros de orina en un recipiente de recolección de orina estándar dentro de las 96 horas posteriores a la ingestión. Por supuesto, lo bueno de la muestra de orina, el examen de orina para el perfil toxicológico, es que tiene más tiempo de vida, de utilidad. ¿Para qué? En comparación con el examen de sangre, la muestra de sangre para el perfil toxicológico tiene menos tiempo en que podemos encontrar al agente químico. Entonces, muy importante por eso 96 horas, pero tampoco se vale que se tarden ni se les ocurra hasta el final, ¿no? Hasta 3 turnos que pasó el paciente se les ocurrió. Una muestra de orina de la primera evacuación proporciona que la concentración más alta de niveles del fármaco y es ideal para recolección. Y las muestras de sangre deben recolectarse dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha de la droga. Se recomienda recolectar de 10 a 30 mililitros como tal de sangre. Entonces no subestimemos esta condición. Un paciente extremadamente intoxicado o con deterioro de estado de despierto de alerta que se presenta en circunstancias sospechosas de agresión sexual, es decir, falta de ropa interior o de la propia ropa, se debe tener cuidado de recolectar la sangre y orina lo antes posible para buscar las drogas de sumisión. No le piensen más, porque de verdad a veces somos muy críticos. No, es que vende las uñas, creo que sí es indigente. No. Desde el principio, si no sabemos qué es lo que pasó, y en esas condiciones, incluso lejos del ámbito de la agresión sexual, hay que pedirle como tal su perfil toxicológico, por favor. Sin embargo, esos son los problemas, ¿no? Los problemas que es que no contamos siempre con el perfil toxicológico, que las ventanas de tiempo para la detección de la droga varían de acuerdo a la misma, y bueno, que ciertas drogas lamentablemente no son medibles en los perfiles toxicológicos convencionales. Es lo que hemos visto, hay tantas drogas sintéticas, tantas cosas que han salido, que lamentablemente no se tiene ni siquiera la forma de mostrar o de medirla. Entonces nunca vamos a saber qué fue. A veces por los efectos clínicos podemos sospechar, es un simpaticométrico, puede ser esto y esto y esto. No tengo perfil, bueno, puede, lamentablemente. Un hipnótico sedante, bueno, puede ser esto y esto, pero a veces no podemos saber exactamente cuál fue la droga utilizada. Muchas veces la víctima no es consciente o incierta acerca de la violación del acoso, por lo tanto resulta en retraso en la muestra de recolección como tal, en la sangre o en la orina. Y bueno, ven, esto es muy importante, de algunos ejemplos de cuánto tiempo tarda. El rofinol, ¿cuál era el que decíamos? Ese del rofinol, de la benzoazepina, se elimina en 36 a 32 horas, y el GAGH, el hidrobutírico, que es en 10 a 12 horas. En ese momento es donde podemos encontrarlo. La vida media de la ketamina, su redistribución es inferior a los 300 segundos, mientras que la vida media de eliminación es poco más de 7200. Entonces, lamentablemente, muchas veces no los vamos a encontrar si se tarda en llegar al paciente y en tomar la muestra de servicio de urgencias. Este cuadrito es importante porque justamente nos habla de algunas condiciones específicas de alguna de las drogas. Por ejemplo, de los cannabinoides dicen pueden ser detectados desde días hasta semanas después de su uso. Algunos falsos positivos debido a esta condición. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor el paciente tenía un mes que había usado la cannabinoides y en este momento no es el diagnóstico, pero puede salir falso positivo porque te tomaron el perfil, ¿no? Benzoazepinas, solo detecta que diazepam, oxazepam, pero no va a detectar otros efectos como otros benzoazepinas como lorazepam, alprazolam, clonazepam. Fíjense qué lástima, ¿no? ¿Cómo es posible que las benzoazepinas luego no se puedan detectar, que puedan ser estas las que se lleguen a utilizar? Barbitúricos, algunos falsos positivos que pueden asociarse a ¿qué? A AINES y a fenitoína, ¿no? El paciente tomó AINES y ¿qué creen? Que salió como falso positivo para barbitúricos. Cocaína, bueno, pocos falsos positivos, entre otros como tal, por ejemplo, anfetaminas, varios falsos positivos pueden llegar a asociarse con este tipo de drogas. Lo que sería ideal tener estos métodos de selección de droga, de detección, no se tienen aquí en México. La cromatografía de gases, la cromatografía líquida, la electroforesis capilar, pruebas de mancha tomadas en orina mediante la prueba de reactivo de Marqués, nitrato de plata, nitrato de cobalto, técnicas de difracción de rayos X, espectrofotometría. ¿Cuál es el problema? Incluso se ha visto que pueden tomarse a veces muestras de cabello para poderse identificar a la gente de la droga de sumisión, pero ¿qué creen? Que lamentablemente en México, al menos yo en la bibliografía que encontré, no localizo lugares donde puedan hacer, al menos para urgencias, para la sospecha, que vayan, que tomen una muestra, que se vayan a someter a este tipo de estudios, no se realiza. Del abordaje no se les olvide, lo importante obviamente depende del paciente. El espectro clínico del paciente con una sumisión clínica puede ir desde un paciente que ya está recuperando un estado despierto, pero que tiene amnesia de lo que le pasó, que no sabe qué le pasó, hasta la forma más grave, del toxídrome ya clásico que está instaurado. Entonces no se confía en ese rango tan amplio, nos tiene que saber valorar a qué paciente que venga con compromiso vital, que solamente iniciar con
seguros de siempre, ¿no? El ABCD, valorar si la vena está permeable, si hay ventilación, si hay problemas de hipoxemia, si no está con un colapso cardiovascular, si no hay como tal mayor alteración neurológica, cambios capilares, todo eso, la hipertermia, la hipotermia, todo eso lo vamos a hacer con nuestro abordaje ABCD. Entonces dependerá obviamente, como decía, del compromiso vital y del toxínome que integremos. Fundamental por eso conocerlos, saber sus partes, sus elementos. Y bueno, dentro de los primeros minutos de la presentación, ¿qué tenemos que hacer? Lograr el control físico si el paciente está con agitación psicomotriz. Lo que les digo a mis R1, R2, primero que los signos vitales, incluyendo que la glucosa, ¿no? Para diagnósticos diferenciales con hipoglucemia, asegurar obviamente nuestra vía aérea. Si nuestro paciente tiene compromiso de la vía aérea, empezar quizás con el protocolo para la secuencia rápida de intubación, descartar trauma, tanto por la exploración física, después por los estudios de imagen. Vamos a insertar un catéter IV, y si no tenemos después éxito a la hora de colocar nuestro acceso después de 2 intentos, podemos administrar un fármaco intramuscular. No tengan miedo, porque muchos van a decir, oye, es que me va a salir ya alterado el perfil. Pues no importa, ya saben ustedes qué le pusieron. A lo mejor se va a ver ya con un falso positivo si le pusieron benzodiazepina, pero tendrán que valorarlo. Recuerden, benzodiazepina intramuscular, midazolam, no diazepam. Comience la sedación farmacológica para lograr el control del comportamiento y conectar al paciente al monitoreo cardíaco y oximetría del pulso como tal. Y dentro de los siguientes 20 minutos van a extraer las muestras de sangre necesarias. Nos dice la bibliografía, por ejemplo, las guías de Norteamérica de toxicología, que hay que tomar la gasometría y que aquí sí pueda poner un poco de atención a los electrolitos, por sobre todo el sodio asociado cuando tengamos una intoxicación por metanfetaminas. Comenzar el tratamiento de la hipertermia si está presente, obtener un electrodosis de elevaciones si se indica, iniciar la reanimación y quitar la sujeción ya si el paciente está más tranquilo, por supuesto. Y vean, muy importante, cuando el paciente está agitado, ¿qué le vamos a hacer de acuerdo al diagnóstico inicial? Si está abstinente, incluso con abstinencia etílica, benzodiazepina. Si tiene intoxicación etílica, no le vamos a poner benzodiazepina, le vamos a poner antipsicóticos, o sea, lo pedido. Obviamente de los otros toxinos, las otras sustancias, por ejemplo cocaína, la benzodiazepina puede ser una buena alternativa inicial. No beta bloqueador, por favor. Y obviamente nos tocará, dentro de nuestra situación, que saber las complicaciones, saber qué pueden presentar, desde la hipertermia, las arritmias, ¿no? En algunos casos taquiarritmias, en el sintético solamente las bradiarritmias, crisis convulsivas y ya posteriormente la rhabdomyolysis. De acuerdo a los hallazgos que vamos encontrando en la evolución del paciente, tenemos obviamente crear un abordaje, un tratamiento bien dirigido a cada una de estas complicaciones. Y bueno, ya para completar consentimiento, un aspecto clave de la ley orgánica reciente para garantía completa libertad sexual, que se conoce mejor como la ley de solo sí significa sí. ¿Qué significa eso? Que no porque el paciente o que la individuo haya presentado ingesta de drogas, no por eso quiere decir, ¿sabes qué? Viólame o hazme algo sexualmente o abrédeme o róbame. No por estarse arriesgando al estado de vulnerabilidad, quiere decir que nosotros o que el agresor tenga la capacidad o tenga que hacer este tipo de situaciones. Entonces no juzguemos, no hagamos prejuicios, no etiquetemos, no estereotipemos, porque cuando sucede eso es cuando se nos van los diagnósticos. Y recuerden, la empatía es importante, porque eso puede estar lamentablemente, podemos ser, si decimos que es el droga chupita, si inclusión alguna droga de sumisión y bueno, lamentablemente fue agredida o agredida. Entonces aguas con esta condición, no tengan alguna duda o alguna pregunta sobre esta sesión.